y damos paso a la mesa redonda que se llama la cooperación en las administraciones públicas. Me acompaña Sandra San Marto, que es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento, licenciada en Documentación y Filología Hispánica, y desde el año 99 profesora titular de los estudios de Ciencia de la Información y de la Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente dirige también dos posgrados de Comunicación Digital para la Transformación Social y Social Media Content. Su trabajo de tesis doctoral es la primera en español sobre la conceptualización y las características de las comunidades de práctica. Nos va a hablar sobre las comunidades de práctica cooperativas. También nos acompaña Carmen Seijedo Alonso, que es subdirectora de Evaluación de Políticas Públicas e Innovación del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Es pedagoga, está comprometida con el servicio público y ha trabajado en proyectos de formación, innovación, empleo y género en áreas tan distintas como la Secretaría General de Telecomunicación y Sociedad de la Información, en el Instituto Andaluz de la Mujer, el INEM o la Consejería de Empleo. Y ha realizado colaboraciones puntuales con la universidad. Y también nos acompaña Manuel Carlos Salazar, sociólogo, licenciado en Biología, especializado en Ecología Aplicada, con máster oficial en Humanidades. Actualmente es consultor en sostenibilidad de la empresa Estudio MC. Ha sido profesor también de Economía y Medio Ambiente en la Universidad Pablo Olavide. Y su actividad se centra en la elaboración y ejecución de asistencias técnicas en diferentes materias y campos que tienen que ver con la sostenibilidad. Y es autor de varias publicaciones. Destacan las dedicadas a la huella ecológica como indicador de sostenibilidad biofísica, movilidad sostenible y sostenibilidad urbana. Y nos hablará sobre la cooperación y sostenibilidad. Y se me ha pasado que Carmen Seijedo Alonso nos va a hablar sobre la formación como facilitadora de la cooperación en la administración pública. ¿Vale? Pues a continuación damos paso primero a doña Sandra. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Sofía, y muchas gracias por la invitación, por estar aquí, que de verdad que está siendo un auténtico placer. Me tengo que hacer un café de bolillos para poder estar aquí hoy, pero vale muchísimo la pena, porque solo el rato que llevo aquí estoy aprendiendo un montón y estoy disfrutando muchísimo. Y tengo un gran reto esta mañana, que es intentar explicaros un montón de cosas que quería contaros en 18 minutos. Últimamente doy charlas de una hora, me he acostumbrado, si me tenía ni una hora me da tiempo, pues sí, una hora me da tiempo, pero resulta que quedarán 20 minutos, pero en 18 minutos no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, lo voy a intentar. A mí me gusta siempre empezar citando al maestro Antonio Machado, estamos en Sevilla y como no, con más motivo, y recordar esta cita suya, que creo que nos viene muy bien para abrir la mente, antes de empezar a hablar de cosas de compartir conocimiento y conocimiento colaborativo. Dice, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Supongo que algunos la conocéis, pero simplemente quiero que os quedéis con la idea de aquel que todavía piense, si es que alguien piensa, que cuando le cuenta al compañero lo que sabe, está perdiendo, porque el compañero ya sabe lo mismo que él, que vaya intentando borrar esa idea de su cabeza. ¿De acuerdo? A ver, yo voy a intentar explicaros un poquito qué es una comunidad, sin extenderme mucho, porque me interesa que quede claro ese concepto. Hablaros de las comunidades de valor, ya os contaré lo que son. Diferenciarlas de grupos de trabajo y equipos de proyecto para que veáis que no son lo mismo. Hablaros de los elementos que facilitan o los factores de éxito que propician que una comunidad funcione. Y luego os voy a explicar los casos, que sobre todo lo que me han encargado que os explique casos, a ver cuántos soy capaz de explicar. Y después voy a ver un resumen de la recopilación de los factores de éxito que han hecho posible que estos casos que os cuento más o menos funcionen y sean casos de éxito. Lo primero, concepto de comunidad. La definición la podéis encontrar en el diccionario, ¿vale? Pero sobre todo me interesa una idea muy clara, que es que penséis que las comunidades comparten intereses. Antes ha hablado Sánchez Busón de exactamente eso, una sociedad que va a ir a la idea de los que compartir intereses. Pues eso, las comunidades comparten intereses, después ampliaremos esta idea. También me gustaría que pensáis de forma natural a qué comunidades pertenecéis ya solo por el hecho de formar parte de la sociedad. Muchos seguramente sois propietarios de vivienda y sois miembros de una comunidad de vecinos. Algunos seguramente también tenéis hijos en edad escolar y sois miembros de una comunidad educativa o sois profesores. Algunos a lo mejor tenéis algún pariente que sea miembro de una comunidad religiosa.
¿vale? Hasta ahí. Sí. Comunidades hay de tantos tipos como intereses de sus miembros. Una comunidad de fans, por ejemplo. Alguno igual se miembro de una comunidad de fans, me gusta el Bilbao, el San Luis, a mí Bilbao sí mucho. Pues bueno, ahí comparte mucha gente intereses sobre la nueva gira del Bilbao en este caso, de un nuevo disco, de merchandising, de curiosidades, etc. ¿Vale? Es un tipo de comunidad. Pero hay muchas, tantas, como digo, intereses de sus miembros. A nosotros aquí nos puede interesar hoy, en cuanto a la perspectiva de compartir conocimiento y crear y intercambiar conocimiento, tres, que son las que yo considero de valor, porque son de valor profesional, que son la comunidad de interés, me he pasado, la comunidad de interés, que son comunidades muy grandes. Una comunidad de fans puede ser de alguna manera una comunidad de interés, son comunidades muy grandes con un gran volumen de miembros que comparten información, comparten algún tipo de conocimientos, aprenden también. Hay autores que incluso defienden que todas las comunidades son comunidades de aprendizaje porque todas aprenden algo, de siempre aprendemos algo, siempre todos. Pero son comunidades híbridas en ese sentido. He puesto aquí la imagen de una comunidad de jardineros, que es una comunidad, por ejemplo, muy potente en Estados Unidos, pues porque allí pues eso comparten, como ejemplo, información sobre abonos, fechas para la plantación de según qué hortalizas, herramientas de horticultura y jornadas y lugares donde se pone a encontrar, y también pues cómo hacer que el tulipán no se estropee o cómo no sé qué, ¿vale? Eso es un ejemplo de comunidades. Son comunidades, como digo, muy grandes. Después tenemos las comunidades de aprendizaje. Hay de otros extremos, son las más pequeñitas normalmente, de estas tres. La tercera es la comunidad de práctica, obviamente, que luego la explico. La comunidad de aprendizaje normalmente gira en torno a entornos educativos, para la redundancia. En muchos centros escolares se utilizan pues, para que los estudiantes, que los alumnos quedan más atrasados con el tema de la matemática, la física, la química, el análisis sintáctico, lo que suele un poco resistirse más, pues los alumnos más aventajados aprendan y ayudan a aprender y a estudiar a los alumnos que van un poquito más retrasados, ¿no? Y ellos comparten y se ayudan un poco. Pero también hay comunidades de aprendizaje en entornos organizacionales, en organizaciones. Por ejemplo, en situaciones en las que es necesario aprender sobre una nueva herramienta, una nueva plataforma, una nueva normativa que hay que poner en marcha y aplicar, cambio de ley, legislación, ¿vale? En ese momento, pues algunos compañeros deciden ayudarse entre ellos para avanzar y ir más rápido. A ver, tú cómo haces esto, cómo utilizas esa herramienta, que no sé cómo se hace esta función, ¿vale? Tú cómo has aplicado la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, eso también a veces puede ser interesante porque puede ser un punto de partida muy bueno para que luego eso evolucione a la comunidad de práctica. Porque la comunidad de práctica, ¿qué se comparte? En la comunidad de práctica, ¿dónde es? La comunidad de práctica se comparte conocimiento, ¿vale? Se profundiza en el conocimiento de los miembros de la comunidad, ¿de acuerdo? Es importante diferenciar un poco de este otro tipo de comunidades que son muy valiosas y muy útiles, ¿de acuerdo? Una comunidad de interés, por ejemplo, no he puesto ningún ejemplo en una aplicada organización, pero se dan también para aprender y compartir información en ámbito de profesorado, por ejemplo, para poder saber cómo aplicar el nuevo espacio de educación superior o en qué congresos se van a hacer sobre la materia, en fin, y después pues cómo aplicas esas nuevas cuestiones que aprendes de dónde vas, ¿no? En la comunidad de práctica, ¿qué pasa? Que se circunscribe solo al conocimiento, a lo que tú sabes hacer y que tu compañero también tiene que hacer igual que tú, pero que a lo mejor no lo ha aprendido igual que tú, y es tu experiencia, se beneficia a tu compañero. Compartes la praxis profesional. Cuando hablamos de comunidad de práctica equivalente y práctica en singular, no en plural, porque praxis profesional solo hay una, pues la profesión. Compartes ese conocimiento y esa praxis profesional con tu compañero. Para poder hacer eso, además, es importante que esos compañeros o esos miembros de esa comunidad tengan más o menos el mismo perfil profesional o la misma responsabilidad profesional, porque tú no puedes compartir y profundizar en el conocimiento con alguien que no está desempeñando las mismas
competencias que tú, ¿vale? Puedes hacer otras cosas, puedes hacer también una comunidad de interés. Por ejemplo, en el ámbito de salud se dan muchas veces comunidades de interés, también en el ámbito, por ejemplo, de los pacientes. Aquí se comparten pues, cómo medicarse o cómo hacer frente a la enfermedad que tienen, muchas cosas. Y desde el personal sanitario también se comparte entre todo el personal, enfermeras, personal administrativo o médicos, cómo trabajar según para qué tipo de pacientes o según qué tipo de usuario, ¿no? En el caso de embarazadas, temas de lactancia, bueno, 20.000 casuísticas. En eso es una comunidad de interés porque están trabajando sobre un mismo tema común, con un interés común, pero el perfil profesional no es exactamente el mismo, aunque sean del ámbito sanitario, pero no es lo mismo el mismo lenguaje, el mismo conocimiento de un médico y de una enfermera. ¿De acuerdo? Otra cosa que me interesa que separas. Las comunidades, ya hemos visto las tres comunidades de valor, las de interés, las de aprendizaje y las de práctica. ¿Qué pasa? Que el término comunidad es una palabra de moda, es una buzzword que se dice también, que mola mucho. En muchos sitios se dice, tengo una comunidad porque parece que innovas más, que haces cosas más chulas, pero a veces no son comunidades. Y no pasa nada. Son equipos de trabajo colaborativo que son muy interesantes, hacen cosas muy buenas, que aportan productos de conocimiento muy interesantes, o son equipos de proyecto, pero no son comunidades. Y lo único que a mí me interesa es que también separemos un poco y llamemos un poquito a veces las cosas por su nombre. ¿Vale? La diferencia más grande, y ahí vuelvo otra vez, es que las comunidades, como os decía, se mueven por intereses, pero los equipos de proyecto, los grupos de trabajo colaborativo o el trabajo de un grupo, se mueven por objetivos. Cuando estos equipos de proyecto, estos grupos consiguen sus objetivos, esos grupos, esos equipos desaparecen. Las comunidades permanecerán mientras el interés de sus miembros continúe. Están ceñidas al interés de sus miembros, no al objetivo que ha marcado la organización, o el jefe de área, o la situación o la necesidad coyuntural de ese momento. El interés es inherente al miembro de esa comunidad y durará mientras así lo quieran. Como ejemplo, ¿no? Bueno, dos ideas fundamentales. ¿Qué elementos hacen que las comunidades de práctica funcionen? La necesidad. Si no tenemos una necesidad clara, o hemos identificado esa oportunidad y esa necesidad, la comunidad no funcionará. Si la gente no necesita entrar a ese espacio, estamos pensando ya en comunidades virtuales, aunque las comunidades de práctica también pueden ser presenciales, pasa que las son virtuales porque las tecnologías facilitan muchas cosas, como ya todos sabéis, ¿no? Pero si no hay una necesidad clara, la posibilidad de que esa comunidad funcione es pequeña. Y después, la espontaneidad, que esa es más difícil. Si encima esa comunidad surge de manera espontánea, si son los propios miembros de la comunidad los que tienen ganas de formar parte de esa comunidad y tienen esa iniciativa, entonces prácticamente el éxito está asegurado. Pero con esos elementos no basta. Nos hará falta un moderador, que luego si tenemos tiempo os hablo un poquito más en profundidad. Hará falta sobre todo una cultura organizativa, una cultura de compartir en esa organización que propicie, que fomente, que facilite esto. De esto hablábamos esta mañana. Esta es una de las bases principales. Una plataforma adecuada, una plataforma virtual adecuada. A veces la plataforma más virguera y con más prestaciones y más chula no es precisamente la mejor opción, porque el miembro de la comunidad se puede perder en el manejo de esa herramienta y perder realmente la idea inicial, que es compartir conocimiento. A veces un foro sencillo, con un tablón donde la gente pueda compartir, es mucho más útil y mucho más, sobre todo para comunidades que están en una fase más incipiente, es mucho mejor que no perderse en una herramienta nueva que puede tener muchas prestaciones, de luego de gestionar documentos y tal, pero que no puede dar problemas. También, a cuantos menos clics, de donde estás, de tu interficie de trabajo habitual, que te sea muy facilito decir, venga, voy a entrar a la comunidad a ver qué se está diciendo. Si tienes que hacer muchos clics, ya nos podemos perder por el camino, ¿vale? O sea, que las plataformas son muy importantes, pero cuidado dónde las ubicamos y cómo, ¿vale? Y después, evidentemente, el apoyo de recursos humanos de cada departamento, de cada organización.
No podemos tener comunidades clandestinas, que no se separa la organización que se está haciendo, ni tampoco tengan que hacerse, compartir ese conocimiento tenga que hacerse fuera de horario de trabajo. ¿Vale? Intentemos facilitar que eso se haga dentro del horario laboral, que esté de alguna manera también compensado, indicando si puede ser horas de tu trabajo diario para facilitar que tú puedas acceder a esa comunidad. Si realmente nos queremos esto, es importante que eso se facilite de manera clara y que no tenga que ser una cosa hecha desde tu casa a las 12 de la noche porque durante el día no he tenido tiempo. ¿Vale? Bueno, ya ahora voy a explicaros los casos. He elegido 5, a ver cómo me las apaño. ¿Vale? De cada uno de ellos intento destacar aquellos elementos que yo creo que ha sido más clave para que estas comunidades hayan acabado funcionando. ¿Vale? Y después ahí haremos un pequeño resumen para destacar cuáles son los factores más relevantes. Empezamos por el caso de la Caixa. Es un caso muy emblemático, yo creo que muchos seguramente lo debéis conocer. El caso de Virtaula, de una plataforma virtual que existe hace muchísimo tiempo en la Caixa. Esta versión es más reciente, la verdad tiene diferentes versiones. Virtaula de la Caixa comenzó con una plataforma de formación para nuevos empleados. Les dotaron de un foro para que la gente fuera comentando y explicando cosas, pero esos foros, oh sorpresa, empezaron a tener una actividad que a muchos igual no se esperaban. No del todo, porque evidentemente había una cultura detrás organizativa que lo propició, y empezando por los jefes del área de zona, jefes de zona, de las cosas se llaman DANs, directores de área de zona, que aglutinan varias oficinas, ¿vale? Van por... Entonces, bueno, yo en ese momento estaba haciendo mi tesis doctoral y podía acceder a lo que estaban diciendo porque era una fase muy incipiente y la información y conocimiento que compartían, digamos que no era todavía confidencial, pero después ya se acabó porque la cosa creció mucho, ¿no? Pero el tema es que a veces solo con un mensaje por parte de estos directores de zona, había una directora, además que era mujer, cosa que me alegra enormemente, pues con un mantra era: todos aprendemos de todos. En el tablón del foro ponía: todos aprendemos de todos. Y con eso tan sencillo, los empleados de las oficinas empezaron a compartir. ¿Qué pasaba? Que tenían unos objetivos que cumplir, de vender tantos productos de campaña, de seguros, de productos financieros de diferente tipología, y había que intentar compartir cómo convencías al cliente de que comprara ese producto, qué tipo de cliente era el más propicio para tal tipo de producto. Bueno, de ahí fue surgiendo que los empleados iban compartiendo porque necesitaban cumplir esos objetivos para cerrar la campaña de venta, pero bueno, no veían una amenaza en ayudar al compañero en explicarle sus trucos, sino se trataba de que la oficina consiguiera el objetivo que se había marcado, ¿no? Y todos trabajaban en esta línea. De esta iniciativa salieron bastantes comunidades, algunas muy interesantes. Hay una especialmente exitosa de la zona de los pueblos blancos de la provincia de Cádiz, toda esta zona de Zajarema, etcétera, que a esta necesidad de compartir conocimiento por cumplir esos objetivos que tenían marcados por oficinas, se unía la dispersión geográfica y la sensación un poco de aislamiento. ¿Conocéis esa zona? Pues son pueblos que son de difícil acceso, comunicaciones un poco más complicadas, y entonces ese sentimiento de necesidad de pertenencia con tus compañeros de otras oficinas también ayudaba mucho en ese sentido. Ese es un aspecto que saldrá en otros casos que creo que me gustaría que tuvierais en cuenta. Hagan otro caso. El caso de los telecentros, que aquí también en Andalucía está el caso de Guadalinfo, que es muy similar, ¿vale? Los que conocen los centros de Guadalinfo, los telecentros son el resto de comunidades en España, pero Guadalinfo es un caso son muy paralelos. Lo que pasa es que yo conozco mejor el de telecentros, pero también sé que Guadalinfo funcionan de manera muy similar. ¿Qué pasa? Cuando surgen los telecentros y el dinamizador de telecentro, el responsable que está en ese centro, es un cargo nuevo, no sabe muy bien qué tiene que hacer, se encuentran solo en una habitación con 4 ordenadores, una impresora y un servidor, y tienen que conseguir que la gente acuda a esos centros, darlas a conocer, organizar talleres, actividades que sean atractivas para los
del municipio a los que pertenece, ¿no? Más o menos yo entiendo que todo el mundo sabe lo que, pues por el Guadalinfo todos sabéis, ¿no? Se trata de usar contra la brecha digital y que la gente acercar a la gente a las nuevas tecnologías. Pues bueno, estos profesionalizadores, la mayoría son jóvenes y con una formación muy explícita y muy específica para este tipo de cargo, pues se encontraban con un manual, con esos ordenadores que algunos no funcionaban, con una ayuda técnica que a veces igual llamaban y nadie les cogía el teléfono, y en la página principal de Telecentros tenían también un foro. ¿Y qué pasó? Utilizaban ese foro para decir que estoy llamando a ayuda técnica y nadie me coge el teléfono, que esto no me funciona, que esto no sé qué. Y pues de manera bastante espontánea y también partiendo de una necesidad muy clara y también de un aislamiento geográfico, porque estos centros de Guadalinfo muchos están en municipios pequeños, aislados y están solos, es una persona por centro, no tienen un compañero con quien compartir y socializar las penas. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese foro empezaban a compartir, empezaban a explicarse y ya daban un pasito más, ya no solamente decían qué has hecho para que te consiga coger, que te cojan el teléfono de la ayuda informática, no, es que también estoy intentando montar un taller y no sé si va a funcionar y tú cómo lo has hecho y cómo podemos hacer para que las mujeres vengan y cómo lo... Bueno, pues a partir de ahí empezó a surgir igual que en el caso de Guadalinfo, comunidades muy potentes. En el caso de Telecentros yo me encontré que estaba pasando esto y los llamé y dije, vosotros sabéis qué pasa aquí. Y no os habían dado mucha importancia. Ahora sí, han cerrado las comunidades, de hecho ya no hay acceso, están aquí cerraditas. Y bueno, están funcionando mucho, partiendo de una necesidad muy clara y ayudado también por ese sentimiento de pertenencia y de aislamiento que os hablaba. Y ahora voy a entrar en casos más cercanos a vosotros, a la administración pública, ¿vale? Quiero empezar por este caso, ya voy mal, ¿sí, no? Vale, este caso que a mí me gusta mucho porque es muy peculiar, que es el caso del Departamento de Territorio de la Generalitat, que partiendo de la ley de barrios, no sé si aquí en Andalucía también se ha hecho una ley similar, la verdad que lo desconozco, lo siento, una ley que se aprobó en el año 2004, que era una ley para integral, multidisciplinar, para renovar los barrios más desfavorecidos de municipios, muchos de casco histórico, donde hay inmigración, donde hay gente pues, con un nivel adquisitivo más pequeño, digamos, y intentando pues, reformar esos barrios, muchas veces pues, eso porque son centros históricos, con valor y tal. En vez de hacer un trabajo de arquitectura y de urbanismo, pensando solo en la restauración de esas zonas, eran proyectos integrales y multidisciplinares, pensando también en el tipo de ciudadanos que más o menos suelen vivir en estas zonas, ¿no? O sea, no es en D6, pero muchas veces será. Y entonces este tipo de proyectos aglutinaba gente del área de bienestar social, gente del ámbito de salud, gente del ámbito de la educación, de diferentes departamentos. Son macroproyectos porque entrelazan gente de muchos perfiles profesionales y, como os digo, es muy multidisciplinar. Entonces empezamos a trabajar, las convocatorias de proyectos se presentan, se aprueban, se dota el dinero necesario y entonces se tiene que poner a llevar el proyecto en marcha. Se encontrarán con problemas pues de eso de articulación, pues porque es un poco monstruo, ¿no? En el sentido de que toca muchos palos. Entonces se crea una cosa muy curiosa que son comunidades de proyectos. O sea, cada proyecto, comunidad, compartía conocimiento con otros proyectos que estaban pasando por situaciones similares, que aplicaban más o menos a barrios o zonas del municipio con características parecidas. Y es una cosa que no me he encontrado nunca, porque ya no son los mismos de la comunidad, no es una persona, es un proyecto, es una cosa extraña. Pero ¿qué pasó? Que de ahí surgió también la necesidad de que los miembros de estos proyectos, los arquitectos, quisieran hablar con los arquitectos de los otros proyectos, los de bienestar social quisieran hablar con sus homólogos en los otros proyectos, y se fueron creando comunidades ya sí que específicamente profesionales por áreas de expertise y por áreas de profesión, ¿no? Partiendo de eso, que era la necesidad de un proyecto muy nuevo, de algo que no se había hecho hasta el momento, y de la necesidad de articular una cosa compleja. Pues bueno, otro caso. El caso del programa Compartir, que yo creo que muchos conocéis a Jesús Martínez, por aquí Carmen ya hemos estado hablando de él.
Este es un caso referente a nivel europeo, es un caso muy consolidado, que muchos debéis conocer, no me quiero extender mucho. Solo quería hacer un apunte. Este caso tiene las comunidades que han funcionado muy bien, pero hay algunos casos que la idea y la obsesión a veces de algunos dirigentes que por conseguir productos de conocimiento, que es otro tema que no ha salido, pero que salga, deriva en que esas comunidades acaban siendo más grupos de trabajo colaborativo que comunidades de pensamiento. ¿De acuerdo? Porque las comunidades de práctica en sí mismas, porque compartan conocimiento, ya es suficiente. Si además tienen productos de conocimiento que avalen ese conocimiento compartido, se ha destinado en un manual, una guía, eso surge de manera natural cuando la comunidad es madura y se acaba consolidando. Pero si a veces el objetivo de conseguir ese manual es demasiado fuerte, se acaba yendo directamente al objetivo y se pierde por el camino lo que era en realidad la idea inicial de una comunidad, que es compartir ese conocimiento. ¿De acuerdo? Un poco derivado de este caso y siguiendo un poco la estela del caso del programa Compartir, también sé que muchos conocéis el caso de la Escuela de Formación de Administración Pública de Murcia, con Paco Saavedra a la cabeza, que también está impulsando comunidades de práctica allí. Y bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien, porque por lo que he visto esta mañana comparte bastante la filosofía de Sánchez Bolsón con esto de intentar facilitar y no sé, dejar que el conocimiento fluya de alguna manera y cada uno acabe haciendo un poco lo que necesita. Y si al final lo que se necesita es hacer un trabajo colaborativo, está genial. Pero si eso además acaba derivando en comunidades de práctica, pues casi que mejor, ¿no? Pero que todo es complementario, todo es válido mientras se comparte y se intercambie conocimiento. Entonces, ya, terminamos. Factores de éxito que os he ido enumerando aquí. La necesidad, ¿vale? O sale de manera espontánea o se identifica. Alinear esa necesidad y sus intereses con la organización. Si la organización no le parece que tus intereses de la comunidad vayan con los suyos, la comunidad no va a prosperar. Que la cultura organizativa lo facilite, la plataforma virtual que ya hemos hablado, un moderador que no es Superman. Los moderadores no lo solucionan todo. Si no hay necesidad clara, bueno, insistir, el moderador no hará que esa comunidad sea realmente que funcione y sea activa. Y que luego el tamaño no sea excesivo, porque si el tamaño es muy grande, la comunidad es difícil de gestionar, y si es muy pequeño, no hará suficiente actividad. ¿Por qué nos interesa que las comunidades de práctica funcionen? ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Vale? Los beneficios que esto aporta para las organizaciones yo creo que es importantísimo, y a ello vamos. ¿Vale? En la actualidad se valora mucho más aprender de los compañeros que aprender de cualquier manual. Y eso aporta muchas cosas buenas, aumenta el clima de confianza. Se puede ayudar a formar a las nuevas incorporaciones. Se hacen en muchos sitios formatos mixtos, ¿vale? De formación convencional y de comunidades. Evita la duplicidad de procesos. Cuando tú compartes tu conocimiento y tu café de cada día, sabes lo que está haciendo el compañero, que nos pasa a todos, que no sabemos lo que hace el compañero al lado, y resulta que está haciendo lo mismo que tú y estás duplicando trabajo. Fomenta la cultura de compartir conocimiento, obviamente, ayuda a mejorar procesos, evita la fuga de talentos y fomenta la identidad corporativa, que también es muy importante. El sentimiento de pertenencia del que hablamos, cuando perteneces a una comunidad te sientes más parte de esa organización. Y además a todos nos gusta el reconocimiento social, que eso también entra dentro de la pirámide de Maslow, el sentirse perteneciente a algo y reconocido. Así que recordemos que las comunidades de práctica tienen que partir de la necesidad. No se deben crear, se deben cultivar, se deben facilitar, propiciar, fomentar. Pero lo que no se puede hacer es ahora tú y tú y tú y juntáis y montáis una comunidad, porque eso no va a funcionar. ¿De acuerdo? Y con ellas conseguiremos organizaciones más eficaces y más competitivas. Y con esto termino. Cualquier cosa, por favor, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Sandra. Y pasamos ahora con doña Carmen Seidel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Federación Andaluz de Municipios y Provincias y en particular a Teresa Muena
los líos en los que siempre me mete. Pero estoy encantada de estar aquí, creo que es muy rico las aportaciones que estoy escuchando y las que espero que podamos seguir compartiendo. Yo voy a hablar, me voy a saltar parte de la presentación, la primera parte, porque creo que con la presentación que hizo el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, institución a la que yo también pertenezco, quedaría bien definido un poco por qué hacemos lo que hacemos. Me voy a centrar mucho en cuál ha sido nuestra trayectoria, la trayectoria del propio Instituto Andaluz de Administración Pública, utilizando la formación como palanca de cambio, como palanca de innovación y como elemento para co-crear. Entonces, he seleccionado tres cuestiones. El camino sería, en principio, yo os ponía hilar cuál va a ser la ruta que voy a seguir en la conferencia. En primer lugar, hablando de gobernabilidad, gobernanza y gobierno abierto, creo que todo esto ha salido. En realidad, yo lo resumiría, voy a pasar las diapositivas, y verdaderamente lo resumiría como que es inevitable ahora mismo los problemas que tiene la sociedad son tan complejos que es inevitable que los estados ya no pueden resolver los problemas solos, necesitan que todos los actores trabajen juntos. Ya tenemos que superar la administración como compartimentos estancos, esto no es mío, no es mi competencia y necesitamos colaborar entre nosotros, entre los diferentes elementos de la institución, entre los ayuntamientos, de la Junta de Andalucía y con la ciudadanía para poder definir, identificar colaborativamente cuáles son los problemas, ver colaborativamente, teniendo en cuenta la inteligencia colectiva de todos los actores, cuáles son las soluciones que tenemos que dar y finalmente prototipar o poner en práctica soluciones de una manera ágil y probar. Yo sí quiero decir aquí que el Instituto de Administración Pública tiene la gran suerte de contar, y creo que eso es un elemento fundamental, con un liderazgo claro en materia de innovación que nos está permitiendo salir, a hacer cosas, a probar cosas, a arriesgarnos, porque esto es arriesgado y es difícil. Estoy mirando a Sara de la Diputación de Huelva, que os va a hablar luego, que poner en marcha todos estos mecanismos no es fácil. Y bueno, voy a contaros un poco lo que hemos hecho en esta trayectoria desde el 2016 para acá y os voy a contar nada más tres cosas. Hay alguna cosa más, las comunidades de asociación de conocimiento, la comunidad de evaluadores, pero me voy a centrar en lo que hemos hecho, sobre todo en materia de innovación, y la persona que lo ha trabajado está aquí, que es Pat Sánchez, está aquí detrás, con lo cual luego si hay alguna pregunta, igual ella también puede colaborar. Me voy a centrar en esas tres estrategias que hemos seguido un poco porque es como un continuo. Nosotros empezamos el año pasado, en 2016, aunque lo llevamos trabajando desde finales de 2015, con un MOOC de innovación pública. Un MOOC de innovación pública es un curso masivo abierto, en el que tú es online, intervienes con más personas y se aprende de los contenidos de la plataforma, pero se aprende sobre todo de las personas que participan en esa plataforma. Sale a redes sociales y en ese MOOC teníamos como objetivo, o sea, de entrada tenías que entrar en el MOOC y hacer un blog, con lo cual estabas trabajando en la competencia digital. Cuestión importantísima en las sociedades del conocimiento, para el trabajo en red, para la innovación. Lo primero que hacíamos era un blog. Ibas avanzando en la tarea, aparte de utilizar Hangouts y un montón de herramientas digitales, tenías que buscar un grupo de personas para poner en marcha un proyecto de innovación. Y así fue como yo empecé a hacer un proyecto de innovación con Teresa Muela de la Federación Andalucía de Municipios y Provincias y en aquel momento la directora de Violencia, la directora de Comercio. Bueno, pues generamos un proyecto que parte de él hemos recuperado en otras iniciativas que estamos haciendo en innovación. En ese MOOC, aparte de la competencia digital, ¿qué proyectos se generaron en aquel primer MOOC? Pues un proyecto que se está implementando ya en la Junta de Andalucía, que es el proyecto Contigo Más. Es verdad
que surge allí, Contigo Más, surge en el MOOC, luego os diré cómo lo hemos seguido alimentando, es decir, porque luego los proyectos surgen dando respuesta. Pero yo Contigo Más es un proyecto de acogida que fomenta el sentido de lo que decía antes Sandra, el sentido de pertenencia a la organización, que surge de un grupo de personas de ese MOOC que se ponen juntos y empiezan a trabajar en Málaga, es decir, y en Málaga todas las delegaciones de Málaga este año con el concurso de traslado han hecho un proyecto de acogida, se ha elaborado un manual y se ha elaborado un protocolo para que las personas cuando llegan a la organización no las tengamos 2 meses leyendo el BOJA, sino que ya llegan, se sienten acogidas, tienen un tutor, tienen información. Bueno, ese proyecto surgió del MOOC y en Málaga se ha presentado en Sevilla y luego a nivel de consejerías lo ha asumido quien ha querido. Daros cuenta, Junta de Andalucía es un organismo muy grande, pero se ha comunicado y se ha puesto conocimiento. Desde luego en Málaga está siendo un éxito el proyecto Contigo Más. Que hemos conseguido que un grupo de funcionarios estén motivados, estén contentos, estén disfrutando y estén gestionando el conocimiento de la organización con la gente nueva que entra. Eso surgió del MOOC. Del MOOC surgió también, es decir, fijaros qué herramienta con lo que hemos conseguido. Hemos colaborado con otras comunidades autónomas. El MOOC fue un curso abierto, Paz lo sufrió conmigo, lo que nos costó ver si era abierto, si no era abierto, porque además nosotros podemos certificar solo a una gente, a la otra gente no, bueno, al final lo sacamos en abierto y certificamos como instituto a quien podíamos certificar, que era el personal de la administración pública, pero lo hizo personas de todas las administraciones, hubo gente de Sudamérica también y hubo gente de Baleares y de Cataluña, digo lo de Baleares y Cataluña, y de muchos sitios. En concreto con Baleares firmamos un convenio a raíz del MOOC en el que nos comprometíamos a hacer este año, se está haciendo el primero y ahora se va a hacer un segundo MOOC abierto también, que lo hacía Andalucía, y un tercer MOOC que lo hace Baleares, va a empezar en el mes de noviembre. Ambos son dirigidos a directivos, pero como es abierto lo podéis hacer todo el mundo que queráis. Quiero decir, fijaros, de ese MOOC hemos generado conocimiento porque, claro, en este proceso de que ellos hagan otro MOOC ha habido un acompañamiento por nuestra parte de, pues nosotros lo hicimos así, tenéis que hacer, ¿qué tenéis que hacer para hacer MOOC? Pues mira, primero los contenidos, después tenéis que hacer los vídeos, después tenéis que generar una estructura de dinamización del curso que provoque que la gente intervenga. Bien, firmamos convenio, estamos compartiendo conocimiento con otras comunidades autónomas. De hecho, hubo un intento que fracasó de que ese MOOC fuera con Cataluña y con Valencia, las comunidades catalanoparlantes, pero al final ya ha sido muy complicado sacar para adelante tantas comunidades, pero bueno, al menos con Baleares hemos continuado. ¿Qué más surgió de ahí? Bueno, pues a partir de ahí creamos también una metodología para incorporar la innovación. A partir del curso generamos un taller en el que lo que hemos estado trabajando, qué metodología tendríamos que seguir si queremos incorporar proyectos innovadores dentro de la administración pública. Esa metodología se culminó, se ha estado pilotando este año. Hemos hecho un curso en cada provincia andaluza donde se ha llevado esa metodología para enriquecer con las aportaciones del alumnado de sus cursos de innovación. Y pronto la tendremos publicada, la metodología, o sea, está a falta de cerrar y estará en breve. Se está construyendo una comunidad de innovadores. Aquí ya me has dejado, Sandra, yo no sé cómo definir la comunidad de innovadores. Realmente la comunidad de innovadores que ahora mismo tenemos construida se está construyendo. Habrá una reunión en este trimestre en el que se constituirá la comunidad y van a ser todas aquellas personas a las que hemos ido formando en materia de innovación a través del MOOC, a través de estos cursos que os comentaba en cada provincia, de otros cursos que estamos dando de Design Thinking, relacionados con metodologías innovadoras. Bueno, pues todas las personas que quieran incorporarse a esa comunidad, también esto empezó a surgir de ese MOOC. Yo es que la verdad es que estoy enamorada de este primer MOOC que hicimos, aparte que nos dio una energía como equipo interesante. Y ya para el año que viene tenemos también previsto un plan de formación en materia de innovación pública que va a tener, se va a incorporar el año que viene el tema de innovación, se va a incorporar dentro de nuestro plan de formación. El plan de formación del IAP tiene en torno a 900 acciones,
formamos en torno a 40.000 alumnos, y de manera transversal vamos a incorporar la innovación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a haber una formación de sensibilización inicial, más básica, luego va a haber una formación más especializada, entre ellas una que va a ir acompañando a la elaboración de proyectos, o sea, será como un mini lab, laboratorios de proyectos. Vamos a formar elementos estratégicos de la organización, como son los formadores en materia de innovación, porque el carácter multiplicador que tienen, y también formación a los directivos. De alguna manera, lo que surgió del MOI y hemos seguido trabajando después, ha sido una estrategia en la que inocular el virus. O sea, el virus de la innovación, vamos a ver, hay una resistencia tremenda en toda la organización. Esto no es fácil. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo a través de la formación, que era un poco el título de la ponencia, inocular innovación a través de los instrumentos, de determinados instrumentos de formación. Bueno, la siguiente herramienta que quería compartir con vosotros, que nos ha servido también para trabajar en innovación y para... No veo a Raúl Oliván. ¿Está? Ah, es que esto es suyo. Para hackear un poco, para abrir las instituciones desde dentro, y aquí creo que es un proyecto que nos costó mucho trabajo realizar también porque era muy nuevo. Fue el HackCamp. HackCamp es una mezcla de hacker, campamento, hacker. Consistió en un encuentro de 3 días en el que 60 personas, organizadas en grupos de 10, tenían que dar respuesta a un reto. Igual que en el caso del MOOC, yo creo que esto lo ha aprendido Jesús Martínez Marín, la participación no surge, la participación la tienes que trabajar, tienes que localizar quién participa. Bueno, estuvimos trabajando desde febrero hasta junio más o menos en definir los retos. En esos retos, ¿qué retos tiene la administración pública a los que le vamos a dar solución? Se contó con el personal empleado público, se les mandó un correo para que de alguna manera lo que nosotros veíamos que podían ser retos estuviera afianzado no solamente por nosotros, sino que pudiera participar las personas con las que luego vamos a trabajar. Y los retos que salieron, pues finalmente se concretaron en esos 6 que les salen. El primero era, entendemos que para poder innovar tienes que tener espacios, tienes que crear espacios colaborativos, espacios tanto físicos como espacios para colaborar, para participar. En segundo lugar, el segundo reto que se planteó fue un proyecto de movilidad sostenible que tiene 2 patas, tiene dos ejes, ¿no? Un eje tiene que ver con la movilidad de los coches oficiales de la Junta, con un uso racional de esa movilidad. No solo los coches de la Junta se usan para muchas cosas, para llevar paquetería, para llevar a altos cargos, para llevar a personas de la organización, cómo se podía optimizar ese uso. El otro eje tiene que ver con la movilidad del funcionariado, de las personas de la organización, cómo se podría hacer algún plan para favorecer esa movilidad y ser más sostenibles, ahorrar costes, compartir. El tercer reto que planteamos, un reto que además están estudiando pues, muchas escuelas de administración pública y bueno, sobre todo Cantabria, que es que el 60% de las personas de la organización de la Junta de Andalucía en los ayuntamientos no sienten este problema. Pero es que nos jubilamos sin nada, en 10 años o 15, que ya tenemos un envejecimiento y hay que hacer algo para facilitar el recambio generacional. ¿Cómo trasladamos a las personas jóvenes de la organización todo el conocimiento que está pasando? Que está pasando ya, por ejemplo, en Fomento tienen un problema con los albañiles que se los jubilan todos a la vez. Y claro, albañiles hay muchos, pero especialistas en temas de carreteras no. Es decir, es un verdadero problema. Bueno, ¿cómo hacer el cambio? Ese sería luego os cuento cada uno. El cuarto reto que planteamos era el tema de los videotutoriales. Es decir, la administración hablamos un lenguaje que nadie nos entiende. Eso está claro. Es decir, no nos entiende. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. Nosotros ya lo estamos haciendo con píldoras formativas y tal.
pero lo que queríamos hacer, alguna guía que nos diera pistas para que cuando comunicamos con la ciudadanía, hagamos vídeos, que comunique bien, porque no lo hacemos, no sabemos hacerlo, no se nos entiende. El otro proyecto era ¿Quién es quién? Bueno, este proyecto es un proyecto de gestión de talento dentro de la organización. Es decir, sabemos que tenemos talento en la organización, ¿bueno? Pero no sabemos cómo conectarlo, quién sabe hacer qué, desconocemos nuestros propios recursos humanos, y eso es una realidad. Bueno, el otro proyecto era un proyecto para identificar personas dentro de la organización que sepan hacer cosas. Hay un proyecto que seguramente tú lo conocerás, el proyecto de Israeli, que, bueno, uno de los proyectos de identificar talento dentro de la organización. Este era otro reto. Y ya hicimos, esto fue idea de Paz, que yo le dije, está loca, se le dio la cabeza y dijo, vamos a poner otro reto con ciudadanía de lo que ellos quieran. Pero salió, gracias al atrevimiento, la capacidad. Entonces, ese otro reto era un reto de ciudadanía y administración, y ahora os contaré qué salió de todos estos retos. Bueno, el primer reto era la creación de espacios. Es decir, lo que hizo el grupo allí es definir cuáles serían espacios, qué tipo de espacios hay que construir en las administraciones públicas para facilitar, de alguna manera, este grupo sigue trabajando, para facilitar espacios que nos permitan comunicarnos mejor con la ciudadanía. Ellos hicieron ahí una performance, llenaron todo de cajas y derribaron los muros y sacaron el despacho del director, lo pusieron en la entrada, entendiendo que la estructura como nos organizamos ahora, que el despacho del director está en el último rincón para que no lo visten, no debe ser esa, sino que debemos estar más cerca y sobre todo eliminar muros. Sí os diré que con esta gente estamos trabajando ya en un proyecto, que es el tercer proyecto que os voy a contar, de reorganización del IA, porque teníamos que practicar con el ejemplo, y con ellos vamos a hacer un proceso de reorganización de nuestros propios espacios para generar más espacios donde podamos compartir y colaborar, ¿vale? Porque son muchos despachos, muchos. Bueno, este es el primero. El segundo, os lo comentaba un poco, lo que salió de ahí era, por una parte, para los empleados públicos, sería algo similar al BlaBlaCar, pero dentro de empleados públicos, ¿vale? Y lo otro era un proyecto bastante complejo en el que lo que se hacía era talleres, rutas comunes, tener comunicación de dónde va cada persona para que se utilicen las rutas. Nosotros nos pasó, por ejemplo, eso lo dijo nuestro conductor, que hay que escuchar a todo el mundo. Dijo, pero ¿por qué vamos todos cada uno a un sitio? ¿Por qué no hay un sitio central donde va todo? Llevamos todo a ese sitio y desde ahí se reparte a cada organismo. Bueno, lo que se intenta es un poco racionalizar todas esas venidas de transportar gente, de transportar cosas con un sistema informático, ¿vale? Muy rápido, profesional. Lo otro que se hizo fue, de verdad que el Hackcamp fue impresionante, porque se construyó un juego, una especie de... Me sale Monopoly, pero no es un Monopoly, es el de las preguntas, el Trivial. Fue una especie de Trivial. Se llegó a construir con una serie de preguntas en las que la persona que se incorpora a la organización preguntaba y era contestada se elaboraba una tanda de preguntas, se elaboró el juego y eso se llegó a construir. Esto es verdad, quizá ahí tuvimos un error, limitar al grupo y se quejaron de que lo que tenía que salir de ese grupo era un juego, porque luego es verdad que quizá darle juego al juego dentro de nuestras estructuras va a ser más complicado, ¿no? Bueno, esta era la guía básica para creación de tutoriales. Ahí sí que salió unas pautas para cómo hacer una guía básica para que se puedan hacer tutoriales de manera que sea un lenguaje que se comprenda, cercano, que no sea críptico, que es el que usamos, que esté codificado. Y luego estos son los dos últimos proyectos. El proyecto de la derecha, es que no se ve muy bien, pero aparecían las personas, entonces era un proyecto de ir identificando y sumando personas, reconociendo, cada persona está obligada a dar el nombre de otras dos personas y diciendo lo que hacen y demás. Y este se está desarrollando con gente de calle. Y el de la ciudadanía, he puesto la pizarra ahí porque no tenía otra foto. La ciudadanía lo que planteó, además es que hicieron una representación teatral preciosa, lo que hicieron es algo que lo habéis visto en los aeropuertos, y de hecho el IAM lo va a adoptar ya.
Es un dispositivo en el que tú, cuando sales de hacer tu consulta con el funcionario o funcionaria de turno, lo que dices es si te ha gustado, si no te ha gustado, y además puedes decir por qué te ha gustado, por qué no te ha gustado. Esto lo tienen en los aeropuertos, yo creo que lo tienen en Decathlon, también lo tienen. Y ahí ya, nosotros ya estamos hablando con una empresa que quiere pilotarlo y lo vamos a poner en nuestro aulario. De manera que la gente cuando sale le da el botón rojo, el botón verde, y si quiere decir algo lo puede decir. Entonces vamos a empezar a pilotarlo, es decir, como algo... a ver, el sketch que ellos hicieron en el grupo fue muy interesante, porque, claro, en la medida que tú vas a una administración pública y tú, fulanita que has atendido, tienes 5 botones rojos, porque has sido muy antipática, pues a lo mejor ya te esmeras en ser menos antipática, en informar mejor, en no pasar al compañero de al lado y nada. Entonces, este proyecto, ya os digo, lo vamos a adoptar. En los demás estamos en distintas fases de irlos adoptando, pero estamos trabajando en ello. Y voy que me voy. Bueno, cerramos el HubCamp con Raúl Oliván, que va a hablar con vosotros, fue estupendo. Entonces, Raúl Oliván es la persona que dirige Zaragoza Activa y ellos tienen todo un diseño que además, vamos a estar atentos porque él trabaja en un ayuntamiento, trabaja en lo local, es vuestro hermano en este tema. Y él de lo que hablaba es de la innovación troyana, de la obligación que tenemos todos en una sociedad compleja de abrir las instituciones y de contar con la ciudadanía en la resolución de problemas. De hecho, yo le sigo en Twitter a Raúl Oliván y el otro día estaban haciendo un tema en la ciudad de barreras arquitectónicas. La gente sale a la calle y habla de barreras arquitectónicas. Es decir, el Ayuntamiento de Sevilla, yo siempre lo recordaré, ha hecho cosas muy interesantes en esta materia y yo creo que los conoceréis y seguramente más ayuntamientos los que estáis aquí. Yo he participado como ciudadana en el tema de presupuestos participativos. Es decir, es una manera también que tiene sus fallos, alguno tiene, pero hay que ir caminando y hay que ir solucionando. Y de verdad que a veces tenemos que hacer las cosas más entre todos. Bueno, el último... Uy, vale. ¿Qué ha pasado? Bueno, os lo cuento. El último tema que quería comentaros, que es este que yo digo, de que hay que practicar con el ejemplo y que estamos siempre diciéndolo en la casa, porque cuesta también dentro de casa, es que el propio IAP está en un proceso de reorganización interna en el que, bueno, pues antes del verano iniciamos unos grupos de debate y discusión de qué IAP queremos, hacia qué IAP queremos tender. Nosotros somos alrededor de 100 personas dedicadas a formación, a selección, fundamentalmente a relación de políticas públicas. Pues saco la una, ¿no? Sí, como si nos faltara. Bueno, no pasa nada. Y en ese proceso de reorganización en el que estamos, lo que queremos es convertirnos en un organismo más abierto, en una administración dual, trabajar más horizontalmente. Nosotros también trabajamos en estanco, también tenemos jerarquías y eso sabemos que es algo que tenemos que superar. Lo que hemos hecho grupos de trabajo para que la gente se implique. Hicimos grupos de trabajo, se debatieron grupos de trabajo, fuimos a plenario y a partir de ahí han salido pues una serie de cuestiones a acordar, que las 4 primeras os la voy a decir, que como los fallos que tenemos que resolver, que nos lo están pidiendo desde la organización. Primero era el tema de los espacios. Nuestro órgano tiene nuestro edificio, es un edificio pues tortuoso, lleno de pasillos, lleno de despachos. Bueno, pues se va a hacer una primera cometida de ver sin gastar dinero, que es el reto. Cómo podemos reorganizarnos de manera que podamos colaborar más, de manera que la gente pueda estar más cómoda. Entonces, bueno, vamos a seguir teniendo reuniones con los 4 equipos. El primero se va a dedicar a esto, el segundo es lo que llamamos, la gente se quejaba de que necesitan que los cuiden, y hay que cuidar a la gente de la organización, es coactivo, es que la gente de la organización es lo más importante que hay. Entonces, bueno, ahí se va a crear otro grupo y lo de cuidar a las personas, pues es, por ejemplo, darle formación específica, la que necesiten, tanto desarrollo personal como desarrollo profesional. El otro tema que también fallamos y que salió allí, que luego estamos abordando y ya se están haciendo algunas cosas, es el tema de la comunicación interna. Bueno, pues es otro tema que salió de ese grupo, se está trabajando. Con la comunicación tenemos una red profesional en la que vamos comunicando ya todas las cosas que se deciden en el Consejo de Dirección. Estamos haciendo un formato de cafés y app en el que cada persona de la organización va a contar
cuál es mi proyecto para que el resto se entere, porque se nota. Y el último proyecto y el último reto que tenemos, que es más de arriba abajo, pero es la reorganización interna. O sea, reorganización que incluye relación de puestos de trabajo y reorganización de departamentos. Tenemos que reorganizarnos para colaborar más. Es decir, cada vez nos van a hacer más cosas, cada vez tenemos menos recursos, tenemos que ser más polivalentes y trabajar más. Entonces sería el cuarto reto que vamos a abordar. Y bueno, en esto estamos, o sea, que estamos en puro proceso de cambio, puro proceso de innovación, tanto hacia la Junta de Andalucía, donde estamos intentando inocular el virus de la innovación, como en el interno también, trabajando en esa coherencia que es necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias también. Vamos un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos dando también lugar a que venga Raúl, que todavía no ha llegado. Así que damos paso ahora a don Manuel Calvo. Buenas tardes, soy Manu Calvo y la verdad es que me siento muy agradecido a la FAM por invitarme a esta clase de foro, por tener la oportunidad de hablar con vosotros y con vosotras sobre las cuestiones que me apasionan, que en este caso es la sostenibilidad y cómo hacemos que esa idea de sostenibilidad o de desarrollo sostenible pues pueda ser una realidad más pronto que tarde, simplemente por necesidad, ¿no? Y cómo hacemos que las administraciones locales sean más eficaces a la hora de transmitir los conocimientos relacionados con la sostenibilidad y también la posibilidad de llevar esas políticas que fomentan la sostenibilidad a la realidad, ¿no? A la realidad de vuestro municipio. Yo la verdad es que me siento un poco fuera de contexto, puesto que todo el mundo ha hablado de cuestiones de gobernanza, así como palabras muy grandes, ¿no? De libertad, de cooperación, de información, de decisiones complejas y demás. Yo soy biólogo, soy especializado en ecología y a mí ese tipo de palabras no me asustan, y no me asustan porque cuando se habla de organizaciones complejas, de redes, de flujos de información y de la importancia que tienen estas cosas, al final lo que estamos hablando de ecología. O sea, a una persona que ha estado durante muchos años trabajando en ecología y estudiando la teoría de la ecología, que se desarrolló pues desde el principio del siglo XX, pues sabemos que desde hace décadas los ecólogos tenemos bastante sistematizado pues cómo funcionan los sistemas complejos, formados por muchas especies, por muchos intereses. En el caso de la ecología son intereses de supervivencia pura y dura, y bueno, teniendo en cuenta además que el proyecto europeo del que estamos hablando hoy, del Co-Creative, es un proyecto que no se ha dicho aquí, pero fundamentalmente para alguien de fuera, porque yo lo estoy viendo desde fuera, tiene una característica muy interesante, ¿no? Y es que está centrado en las personas. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Y desde el momento en el que las personas, y eso estaréis de acuerdo todos conmigo y todas, que son seres vivos, pues sabemos que todo lo relacionado con la ecología, el medio ambiente y los recursos naturales tiene una tremenda importancia para el sostenimiento de nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, algo que a mí me llama la atención es cuando se habla de economía y se habla de la globalización y de conformaciones socioeconómicas o sociopolíticas en el mundo, y se habla mucho de competitividad, de competencia. Bueno, porque sepáis una cosa, lo que caracteriza a los sistemas naturales, a los ecosistemas, y es lo que los ha hecho pervivir durante 4.000 millones de años, ha sido la cooperación y la colaboración, y no la competencia. Eso va a empezar. Es decir, cualquier organización que esté basada en la competencia está destinada al fracaso, en cualquier escala. Es decir, en la escala local, en la escala de los y las trabajadores que compiten en sus puestos de trabajo, porque hay que ver, porque me interesa ese puesto, voy a ¿no? En fin, las cuestiones que todo el mundo conocemos, ¿no? Es decir, cualquier organización que esté basada en relaciones de competencia está destinada al fracaso. Entre otras cosas porque en ecología la competencia se define como una relación en la que todo el mundo pierde. Es decir, es lo contrario del win-win, eso que está ahora de moda, ¿no? El win-win, vamos a hacer un win-win. Bueno, pues si queremos hacer win-win, tenemos que pasar de la competencia. Es verdad que en ciertos momentos la competencia bien entendida puede incentivar y todo ese tipo de cosas, pero siempre con
mucha precaución, la colaboración y la coordinación, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Aquí. En ese sentido, también se habla mucho de flujo de información, y eso es algo que me preocupa realmente. Yo he traído una presentación que no sé si la voy a poner entera, porque no sé, el tiempo que tengo son 15 minutos, vamos tarde, y no quiero tampoco cansaros mucho más, aunque quiero hacer una exposición provocativa y que preguntéis o que me cojáis después en los pasillos y me digáis, Manuel, eso que has dicho no estoy de acuerdo y tal, ¿no? Una presentación que no tiene nada escrito, prácticamente nada escrito, tiene solo una gráfica, pero son todo imágenes. Esto tengo que ver. ¿Quién ve esas líneas horizontales paralelas? ¿Quién ve las líneas horizontales paralelas? ¿Alguien levanta la mano? ¿Quién sabe que son paralelas? Bueno, si la veis paralelas tenéis que ir al oftalmólogo. Esas líneas no se ven paralelas, pero son paralelas. Esas diagonales, esas diagonales rojas, ¿quién las ve del mismo tamaño? De la misma longitud. Nadie, ¿no? La de la derecha, vuestra derecha, que es mi izquierda, es más corta, ¿no? Bueno, pues no, son las dos de la misma longitud. ¿Quién cree aquí que los temas de sostenibilidad son una cosa importante que hay que, bueno, darles énfasis y demás? Levantad la mano, los que creéis que eso es así. Casi todos, ¿no? Hay alguno que diga, pues yo no creo que eso es como Trump, ¿no? Eso es mentira todo. El problema es que si yo os pregunto cómo de sostenibles son nuestras sociedades o nuestros sistemas económicos y tal, pues todo el mundo dirá, son totalmente insostenibles. Digo, ¿hasta qué punto son insostenibles? ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿cuál es la magnitud del problema al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Para eso hay indicadores que no se utilizan en la teoría económica, se utilizan en la teoría ecológica, lo cual es una pena, porque los ecólogos ni pinchamos ni cortamos. Aquí quien corta el bacalao son los ingenieros y los economistas, y si hay conflicto, los abogados también, o las abogadas. Bueno, esos son los últimos datos disponibles que hay a nivel de España sobre huella ecológica. ¿Veis? Que en 1990 la huella ecológica, que mide el consumo de recursos naturales por parte de una sociedad cualquiera, en este caso España, con Cataluña dentro, por cierto, mide el grado de sostenibilidad o de consumo de esa sociedad. Entonces, en 1990, bueno, la huella ecológica era de 5, no me voy a meter las unidades y todo ese tipo de cosas porque es, la verdad, bastante complejo, ¿no? En 1995 subió, en 2000 subió, en 2005 subió, en 2007 el punto álgido de la burbuja llegó a 6,7, y después en 2010, que es el último dato del que disponimos, lamentablemente porque el gobierno actual no está muy interesado en que se vuelva a calcular, pues es 5,3. Es decir, no hablo de unidades, se miden hectáreas, pero son 5,3 hectáreas de territorio productivo lo que supone mantener a cada persona, cada español o cada española a lo largo del año. Es decir, para satisfacer vuestras necesidades de materiales y de energía, se necesitan por cada uno de vosotros y de vosotras 5,3 hectáreas de territorio productivo para producir lo que os coméis, lo que os vestís, los muebles que compráis en Ikea y ese tipo de cosas, ¿vale? Son 5,3 hectáreas. Claro, eso es un indicador del nivel de sostenibilidad de nuestras sociedades, que en realidad no dice mucho, porque por ahí he visto caras como diciendo, ¡wow, qué barbaridad, 5,3 hectáreas! ¿no? Son 5 campos de fútbol y pico, pero en verdad no se sabe exactamente si eso es mucho o poco. Sí, no se sabe hasta que se compara con la biocapacidad y se hace una estimación de cuántas hectáreas tenemos disponibles en España y la dividimos por cada uno de nosotros y de nosotras. El resultado es 1,8. Entonces, necesitaríamos, para que nuestros consumos fueran sostenibles, 3 Españas, 2 de ellas vacías. Entonces, cuando además la intervención del principio de la mañana se ha dicho que 2.000 millones de personas van a ingresar en la clase media, y eso significa tener casa, coche, piso en la playa, iPad, como este, ¿no? Y tal, y móviles y ese tipo de cosas, pues dices, vamos a entrar en un proceso de competencia
y ya sabemos qué pasa con la competencia. Bueno, el reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años es de una magnitud, yo creo que importante. Claro, cuando nosotros hablamos, yo llevo muchísimos años hablando de esto, todo el mundo me dice, claro, es que 15 años atrás decían lo mismo. Dice, sí, pero es que eso va a llegar de pronto y no nos vamos casi ni a dar cuenta, ¿no? Como pasó con la burbuja inmobiliaria. Hoy día es mucho más fácil hablar de esto porque el proceso es exactamente el mismo, ¿no? Es decir, en el 2000 yo hablaba en foros de este tipo, incluso con promotores, y decía, el precio de la vivienda va a bajar. Y todo el mundo, ¡ah, venga ya, hombre, eso nunca ha bajado! Digo, es una cuestión de pura teoría ecológica. Nada puede crecer al 17% de manera constante. Y va a llegar un momento que si esto no se pincha de manera controlada, se va a pinchar y nos vamos a ver en un lío. Que es un umbral, que es un colapso, que pasa en los ecosistemas desde los años de la creación del planeta Tierra, ¿no? Entonces es algo que en ecología, como digo, está muy escrito. ¿Cómo co-creamos? Y esa es la gran pregunta, para hacer frente a este tipo de retos. ¿Cómo lo hacemos? Se han puesto encima de la mesa muchísimas herramientas, que son además una aportación, creo, imprescindible. Es que no tengo ni palabras, ¿no? Es decir, en los próximos años nos vamos a enfrentar a una serie de problemas que yo creo, y considero, y es una opinión personal, que comparten, por cierto, mucha gente conmigo, ¿no? Que nos vamos a tener que enfrentar a retos como reducir nuestro consumo de petróleo a la mitad en 5 años. Si empezáis a ver qué es lo que está hecho y qué es lo que funciona con petróleo, esa aseveración es como un reto de gobernanza de magnitudes absolutamente desproporcionadas, ¿no? Y esto solo se solventa creyendo en las personas. Es decir, es nuestra única oportunidad. Nos puede salir mal, ¿eh? Pero es que es la única oportunidad. Por eso este tipo de proyectos son tan importantes. Y en ese sentido, bueno, me he parado aquí, no voy a llegar. Quería exponeros algunas buenas prácticas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. Eso que veis ahí arriba a la izquierda es Sevilla, la ciudad de Sevilla. No sé si se ve muy bien. Veis ahí un número que pone 2005 y una serie de rabitos así verdes. ¿Lo veis? ¿Se ve desde atrás? Sí, ¿no? Eso eran las vías ciclistas que había en Sevilla en 2005. En ese año se realizó un documento por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla para dotar a la ciudad de una red de vías ciclistas que estuvo ejecutada en 2007, que es la imagen que tenéis allí de 2008. ¿La veis? Esa red de vías ciclistas produjo de la noche a la mañana un incremento de la movilidad ciclista desconocida en el mundo. Es decir, lo que pasó en Sevilla en 2 años es único en el mundo. Y es multiplicar por 7 o por 8 la movilidad ciclista de la ciudad en 2 años. ¿Por qué? Porque innovamos. Nos atrevimos a innovar. Y después haré una reflexión sobre qué es la innovación y qué es lo que no es, a mi modo de ver, ¿no? Dijimos, bueno, si hacemos lo que están haciendo todas las ciudades que no tienen movilidad ciclista, que es ir poco a poco, vamos a hacer un tramo de vía ciclista a ver cómo funciona, no vaya a ser que la gente se ponga en nuestra contra, claro, porque no estábamos trabajando con la gente, no sabíamos qué era lo que se pensaba, no sabíamos qué necesidades había y demás. Y desde entonces yo estaba más en la parte social, decíamos, sed valiente y atreveros porque la sociedad está mucho más preparada de lo que creéis. Hubo una gente en el ayuntamiento que efectivamente se lo creyó y hizo lo que nadie había hecho en el mundo, y es hacer una red, ahora que tanto se habla de red, de vías ciclistas en 1 año y medio. O sea, en 1 año y medio una red de vías ciclistas cayó del cielo totalmente, como si hiciera bomba. Es verdad que se destinó mucho dinero a la construcción de la vía ciclista, bueno, se destina presupuesto que haga falta, ¿no?, para ese tipo de cosas, ¿no? Y, como os digo, la movilidad ciclista explotó en 2 años. Hoy día estamos en un proceso donde Sevilla está a la cabeza de la movilidad ciclista en España. Se ha dejado de invertir dinero en esas políticas de fomento de la bicicleta como medio de transporte y otra vez está disminuyendo poco a poco, desde luego no a los niveles de 2005. Es decir, en 2011 se llegó a 70.000 viajes diarios y hoy estamos en los 60.000. Partíamos de menos de 6.000. Entonces, una buena práctica, por cierto, que fue el proyecto más dotado en los presupuestos participativos de aquel año. Bueno, las críticas nos podéis imaginar.
nosotros no somos holandeses, aquí no estamos preparados, las vías ciclistas van a ser un desierto, es un dinero tirado a la basura. Y entonces cuando sobre todo dicen, bueno, no somos holandeses, pero coño, tampoco somos tontos. Y nos damos cuenta que hoy día se llega en bicicleta de manera segura y fácil y cómoda y rápida a los sitios, y la gente puede utilizar la bicicleta independientemente de estrato social, género, capacidad económica, nivel de estudio, etcétera. Porque la gente se da cuenta de pronto de eso. Por supuesto, además, ya eso ha generado toda una economía alrededor donde todos cooperamos en un bien común, que es la consecución de la movilidad en bicicleta y que es mejorar el sistema de movilidad en pro de la sostenibilidad dentro de Sevilla. Por cierto, Carmen, la mejor manera de hacer la movilidad sostenible en la Junta es no utilizar los coches oficiales. ¿Vale? No se utilicen, ya está. No, cada vez usan menos. Por eso digo. Pero... O sea, el objetivo de ese plan de movilidad no tiene que ser racionalizar los automóviles oficiales, sino decir que no se utilicen, después habrá que utilizarlos para cositas, pero, por ejemplo, para repartir paquetería en Sevilla en habiendo bicicletas de pedaleo asistido de carga, que es lo que se está utilizando en toda Europa, oh por Dios. No, sí. Venga, vamos, punta. Lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar yo ahí. Ya estamos co-creando, ¿veis? Y encima la gente hace... Fijaros que esto es un análisis de escala local de la red de movilidad ciclista que hemos hecho ahora, porque el jueves pasado se presentó el nuevo plan de movilidad en bicicleta en Sevilla, hasta 2020, que lo hemos hecho un grupo de gente. Hemos estado durante 6 meses trabajando en el tema y lo presentamos el jueves, ¿no? Ahí veis una línea verde, ¿la veis? Discontinua. Ese es el recorrido que tiene que hacer la bici en la parte de la glorieta del CIE. Eso que veis ahí en gris oscuro es la fábrica de tabaco, ¿eh? En la universidad. Os situáis, ¿no? Los que conocéis Sevilla, ¿vale? El recorrido que hace en azul es el coche. Y en rojo es el recorrido que hace el tranvía. Como veis, la bicicleta va dando muchísimas vueltas. Es súper sinuoso, ¿no? Parece aquello una carrera de MotoGP, pero en bicicleta, ¿no? La chicanta, el turista que tiene que esquivar, todo el rollo, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas van en contra precisamente de lo que hoy se está aplicando en relación a la movilidad sostenible de manera colaborativa y demás, ¿no? Porque ese es el esquema al que hay que tender en relación a la movilidad sostenible. Y atención, la gente está absolutamente preparada para esto ya, ¿eh? Y si queréis después las preguntas, os cuento alguna anécdota en concreto que hemos tenido en los últimos meses también en el caso de Sevilla. Por cierto, otra anécdota importante. Cuando en el Plan Andaluz de la Bicicleta, en el cual también participé, se estuvo hablando de exportar la experiencia de Sevilla a la bicicleta a Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y tal, que en algunos sitios se está haciendo, la gente de Córdoba nos decía, sí, pero es que lo de Sevilla tenía otra cultura. Es que los de Sevilla tenía otra cultura. Claro, antes eran los holandeses para Sevilla y ahora son los de Sevilla para... No entiende muy bien, ¿no? El tema este del mito de la cultura y de que aquí es que queremos ir con el coche hasta la puerta de la casa. Eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Incluso al danés más rubio del mundo le pasa que quiere ir con la coche a la puerta de su casa si lo dejan, ¿no? Pero si no lo dejan, pues a lo mejor. En definitiva, lo que hay que hacer es eso que veis ahí. El camino menos sinuoso lo tienen que tener la bici y el peatón. El transporte público, pues tendrá que ir también por sus carriles reservados y demás. Y al coche hay que, y con perdón de la expresión, putearlo hasta la saciedad. Entre otras cosas porque hoy ocupa el 80% del espacio público de la ciudad. O sea, es que son una cifra absolutamente desproporcionada, teniendo en cuenta, como he dicho antes, que consumimos 3 Españas. Entre otras cosas porque cuando tengamos que reducir nuestro nivel de consumo de petróleo en la mitad, pues a aquellos sistemas que estén acostumbrados y sean resilientes porque tienen un cóctel de movilidad mucho más variado, pues tendrán muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no? De supervivencia. Es pura teoría, como digo, ecológica. Bueno, esa ya termino con esta foto. No sé si se ve muy bien. ¿Qué veis ahí? ¿Se ve antes que nada? Bueno, decidme qué elementos de innovación veis ahí. Que va muy bien para eso. Por aquí dicen los toldos. La innovación está en que no hay bordillos.
Hay una innovación es que no hay bordillo. Lo cual te digo una cosa, para el caso de las paradas de autobús, lo que se está haciendo es justo lo contrario, es que haya bordillo grande. Sí, claro. Sin embargo, aquí estamos poniendo paradas donde no hay bordillo. Es decir, en todo sitio, en vez de tener rampas que bajen del autobús, en todo sitio, digamos, en donde los sistemas de transporte público están bien pensados, ¿no? Y bien ejecutados y tal. Lo que se está haciendo es levantar la parada y no bajar el autobús, digamos. ¿Perdón? Muy bien, propulsión a gas. Ese es el elemento fundamental. Es decir, es un autobús que emite mucho CO2, porque el gas natural es un combustible fósil. Es que el otro día un señor de gas natural decía que era una energía renovable. No, claro, te queda pasmado, ¿no? Es un autobús que está traqueado por GPS. Todo el mundo sabe dónde está. Tú tienes una app en tu móvil donde te dice el 27 llega tarda 2 minutos. Y tarda 2 minutos, ¿eh? Magnífico. Tiene aire acondicionado, tiene una suspensión no sé cuánto, se está gustísimo, ¿no? Yo es que además de que no tengo coche, cojo mucho el autobús y estoy encantado. Me estoy dando cuenta de lo buenos que son los autobuses, ¿no? Y lo bien que funcionan en Sevilla, por cierto. Sin embargo, o sea, tenemos un magnífico ejemplo, termino ya, de innovación que es el vehículo. Gas natural, GPS, aplicación app, la información fluye, innovación, qué magnífico. Nada de eso ha servido para incrementar los viajeros en Tucson, pero tenemos un vehículo magnífico. ¿Por qué? Porque todos seguimos entrando en filita india por la puerta delante, como hace 80 años. Entonces, bueno, ¿por qué eso es así? ¿Por qué no entramos como en el tranvía, no? Que todo el mundo entre por todas las puertas, se paga dentro, hay inspectores, ¿vale? Porque hay mucha gente que entonces no pagaría, pero vamos, aquí y en Copenhague, y ya está. Y se incrementa la flota de Tucson de un día para otro de un 1,2 a 1,3. Es decir, en un 20 un 30%. Eso son cosas que están reivindicando los sindicatos de conductores desde hace 15 años. Es decir, que esa es la verdadera innovación. La innovación es gestión. Innovación en la gestión, que es lo que estáis haciendo en el día, por cierto. Innovación en la gestión creyendo en las personas. Y vamos a dejarnos ya de aparatitos. Y de app y de cosas así. Esos son solo instrumentos y son cosas anecdóticas. Pero si creen las personas para afuera. ¿Cómo? Si creen las personas para afuera. También, una canceladora fuera. Lo que pasa es que como la canceladora para hacer transbordo te cuenta desde el momento en el que te montas. En Roma paga el ticket en la parada y después dentro de ahí te lo pide. Claro. Es más, en Bogotá, claro, en Bogotá lo que se hace es que la gente paga para entrar en la parada, como el metro, y después llega el autobús, abre todas las puertas y la gente sube y baja, que es como se hace aquí en la feria, porque cuando de verdad se necesita capacidad para transporte público, aquí se hace también bien, y es lo que se hace en la feria. Evidentemente no se podrá poner, en fin, que estoy lanzando palabras muy gruesas, pero lo que quiero es que se entienda. En fin. Y después otra cuestión, ya termino, en cuestiones de formación. Hay un déficit de formación en cuestiones de ecología, sostenibilidad, energía y gestión de la energía en la administración pública absolutamente abismal. Y es algo que en la medida de lo posible tendríamos que empezar a solucionar. Por ejemplo, es esencial en una gestión hacia la sostenibilidad que todos y todas entendamos qué significa el segundo principio de la termodinámica. Y ahí lo dejo. Gracias. El primero. El segundo es que toda transformación espontánea se incrementa ¿Alguien un quiere poquito. realizar alguna pregunta? Es decir, que los procesos son irreversibles. Por allí. Hay micrófonos, lo digo porque yo estaba antes atrás y no me enteraba de lo que se hablaba delante. Soy Leonardo Benito de Úbeda y nosotros no es que tengamos una cultura distinta. Ahora recuerdo a la situación que en nuestra ciudad hubo una fiebre de carriles bici, toda Andalucía, en Úbeda también, pero el problema tenemos la orografía. Úbeda tiene una orografía que no la de Sevilla, y ahí no me puede decir que no. Y la bicicleta duraron una semana. Nadie lo volvió a hacer. Cuando la gente cogió la bicicleta, que estaban unas pasadas,
y tienes que afrontar las puertas de Úbeda, ahí se acabó. Entonces, hay que, o sea, no es que el ejemplo que es perfecto, ¿no? Y también lo comentábamos, que efectivamente que veíamos el fluir del carril bici con una cantidad de gente, no. Tirar Úbeda de bicicletas, quien dice Úbeda dice Cazorla o te dice Jaén Capital, no sé. Hay ciudades que te permiten hacerlo, creo, y ciudades que no te permiten hacerlo, y que eso es ejemplo de carril bici efectivo donde sea factible. Ya no te digo el frío o calor, sino eso que la verdad una persona que tenga 50 años, que a lo mejor se la han visto en bicicleta, es muy complicado que una orografía dura coja esa bicicleta. Estos ejemplos está bien, pero digo que necesitamos, nosotros tenemos el ejemplo de que el carril bici, pues cada día para más cosas, porque sí, se ha quedado en desuso y se han perdido unos recursos que a lo mejor podrían haber ido a otro sitio y ¿Contexto? Sí. O que intervengan varios después cuando estamos nosotros. Digo, para que sea más corto, ¿no? Eso. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta más? Por allí. Sí, buenos días, soy de los barrios y a mí todo esto me parece muy bien y de hecho desde el ayuntamiento lo estamos intentando poner en marcha y hacer que todo sea sostenible, la participación ciudadana, que podamos dar opciones a los ciudadanos de poder elegir cuáles son las políticas que debemos llevar a cabo, pero al final el problema también es la financiación. Muchos de los ayuntamientos de toda Andalucía estamos en la ruina y no podemos llevar a cabo ningún tipo de políticas que además son costosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí, yo digo que vengo a este tipo de cursos y me gusta mucho, y escucho además también algunos ayuntamientos que están económicamente bastante bien y lo realizan todo lo a cabo, ¿no? Pero más o menos lo que decía el compañero de Úbeda, ¿no? Que al final se gasta una inversión municipal en hacer carril de bici cuando a lo mejor no era lo que la ciudadanía pretendía o necesitaba en ese mismo momento, ¿no? Quizás desde las propias administraciones superiores, ya tenemos Andalucía, Gobierno Central, etcétera, habría que implementar la realización de planes estratégicos que realmente se pudiesen financiar con fondos públicos, que no se cambien tanto la normativa, que no nos obliguen tanto a buscar eficiencia energética, etcétera, etcétera, sino nos da los medios, claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes que nada, sí yo tengo que decir que evidentemente he extremado los argumentos, el ejemplo del autobús también, con el tema del transporte público, es decir, con 15 minutos es lo que puedo hacer para generar debate y para generar un poco de, sobre todo además porque me daba la impresión por las caras que estaba viendo que estábamos un poco ahí apalancados, ¿no? Claro, cuando salió esa orden de subvención de vía ciclista, que nosotros escribimos las bases de esa subvención, eso ya lo anunciamos nosotros, que no iban a funcionar. ¿Por qué? Porque no estaban destinados a crear red. En todo caso, evidentemente cada caso particular es cada caso particular y hay que adaptar esos criterios básicos que se sintetizan en la figura que os he puesto antes a cada lugar. Yo me dedico a hacer planes de movilidad sostenible, ¿no? El otro día, hace unos meses hicimos uno en Aral, que es un municipio que tiene poca cuesta, es decir, tiene una orografía bastante, aunque está en alto el casco histórico y tal, y ellos desde el principio estaban convencidos en que querían hacer una vía ciclista y nosotros les aconsejamos que no lo hicieran. En algunos casos, la política de lo de las bicis públicas es absolutamente deleznable, eso también lo dijimos en su día, dice, esto va a ser todo un fracaso. Es decir, no hay ningún sistema de aquellos que puso la Agencia de la Energía en su día que haya tenido éxito, porque no estaba bien planteado, por no hablar de los problemas constructivos y de ejecución que tiene la vía ciclista, que en algunos sitios son lamentables, ¿no? Es decir, que son inversiones, como tú bien decías, estoy totalmente de acuerdo contigo, son contraproducentes, porque le dan mala prensa a lo que queremos hacer, entonces hay que hacerlo bien, y por eso me refería al tema del conocimiento, y del flujo de información, y porque hay que saber también hacer las cosas, ¿no?
Después, en cuanto a lo que decía de financiación, estoy también de acuerdo contigo, y en ese sentido os animo a explorar en Internet algo que se denomina urbanismo táctico. El urbanismo táctico es una manera, una metodología de intervención en el espacio público con muy pocos recursos, es decir, se hace con servicios municipales, no hay que licitar proyectos, no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es diseñar bien, pero la materia que en este país se paga baja, es decir, es mucho más caro realizar una obra que realizar un proyecto, y eso con pocos recursos se hace. Yo, en el estudio en el que trabajo, hemos realizado muchísimas propuestas en muchos sitios sobre temas de urbanismo táctico que se hace con mobiliario urbano y con pintura. Y con eso se crean, sobre todo, dinámicas de transformación del espacio público muy interesantes. Por cierto, el sitio donde más y mejor se ha aplicado es en Nueva York, en Manhattan. O sea, que son gente sospechosa de tener poco dinero, precisamente, y sin embargo lo están haciendo allí a mogollón. Es decir, que si estáis interesado o interesada, pues yo os comento lo que haga falta en ese sentido. Hoy día, para transformar el espacio público en nuestras ciudades no hace falta dinero. Fijaros lo que estoy diciendo, Vamos, dinero gordo. El de 350.000 euros para hacer 50 metros de plataforma única, me refiero. Que con 350.000 euros planteados en Úbeda, o, perdona, no me acuerdo dónde, de los barrios, se transforma muchísimo espacio público con eso nada más, sin hacer, casi sin mover ni un ladrillo. Bueno, si os parece, pasamos a la otra mesa, porque vamos a tardar un tiempo, y agradecer a la participación y colaboraciones en la Federación Andaluza de Servicios. Gracias.